Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos. Hola a todos, bienvenidos. Nuestra invitada de hoy nos visita desde España. Ella es Estela Bayarri, madre de un niño de 7 años, logopeda infantil y lingüística, experta en el método natural de la comunicación y el lenguaje. ¿Qué te parece, Erika? La verdad, un gusto. Estoy realmente esperando escuchar a Estela desde hace un tiempo, así que encantadísima. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotras porque os sigo el podcast. Conozco a Maritere, a Erika no tanto, pero ahora ya más. Y muy contenta cuando me dijisteis de invitarme al podcast. Claro que sí, nos gusta mucho tu trabajo y por las maravillas de la tecnología. Estela está en España, Erika está en Nueva York y yo estoy en Los Ángeles, en California. Así que, bueno, entremos de lleno a tu trayectoria bilingüe y bicultural, donde creciste, siempre hubo 2 idiomas en tu niñez, 2 o más culturas. Háblanos de esa parte. Sí, donde yo soy de Barcelona. Barcelona es la ciudad de una región de España que se llama Cataluña. Y aquí tenemos dos lenguas totalmente casi iguales. A ver, no porque después cada uno escoge, unos hablan más catalán, otros hablan más castellano, otros hablan las dos muy similar. Yo, por ejemplo, soy bilingüe casi perfecta de las dos lenguas. O sea, bueno, casi no, es que soy igual. O sea, puedo hablar tanto castellano como catalán perfectamente desde pequeña. Y lo leo, lo escribo, también por mi experiencia, ¿no?, profesional, porque al ser logopeda, luego hice lingüística. La lingüística es el estudio de la lengua en general, del lenguaje, por lo tanto sí lo estudié en catalán, pero no estudiábamos el catalán, estudiábamos las lenguas. O sea, era muy bueno porque estudiábamos, por ejemplo, morfología, semántica, las típicas análisis del lenguaje, pero nos daban lenguas distintas para analizar, lenguas de todo el mundo, aunque no las conociéramos. Y bueno, buenísimo. Y entonces yo desde pequeña he tenido las dos lenguas muy por igual. Familiares que hablan catalán, familiares que hablan castellano, amigos catalán, castellano, vas a la calle y unos hablan catalán, castellano. Entonces soy bilingüe total en dos lenguas, ¿no? Y esa es mi experiencia como bilingüe nativa, además de dos lenguas que están a la par. Y luego, bueno, el inglés ha sido mi tercera lengua, que actualmente lo hablo mucho porque mi pareja es de Londres y hablamos inglés en casa. Así que con los últimos años me considero bastante trilingüe, aunque el inglés está por debajo, pero sí, lo entiendo muy bien, me comunico, me gusta. Y luego mi pasión por otras lenguas. Desde siempre me han gustado otras lenguas. De pequeña, en el instituto estudié alemán durante 4 años y fui a Alemania muchas veces, tengo amigos de Alemania. Luego el italiano es una lengua que me encanta, se parece al catalán bastante. Cuando voy a Italia, que he ido muchas veces, intento no usar el inglés, intento ir con mi catalán y con mi castellano, que haciendo una mezcla da italiano. Así es. Sí, totalmente, ¿eh? O sea, yo el italiano lo entiendo porque hay palabras que se parecen al castellano y palabras que se parecen al catalán. Y entonces con la mezcla voy a Italia sin intentar hablar en inglés. Y eso es bueno, no sé. La verdad que siempre me ha apasionado el mundo de la lengua, de las lenguas, del lenguaje. Viene de pequeña, sí. Me causa gracia esto que decís del italiano, porque yo viví muchísimos años en Francia y manejo muy bien el francés, y cuando iba muchísimo de visita a Barcelona, que es una ciudad que me encanta, me sucedía esto de que el catalán lo tenía como por la mezcla del español y el francés. Sentía que, por supuesto que hay palabras que no comprendo, pero que sentía que en algún punto me ayudaba muchísimo a comprender y a seguir el catalán por estos dos idiomas, español y francés. Así Sí. que a veces, bueno, son muchas lenguas que vienen de una misma rama, pero
Es cómico como cada uno, ¿no? lo ve desde su perspectiva, desde su conocimiento. Sí. Contanos entonces, viviste en Londres por 3 años y vos estabas mencionando que también estuviste en Alemania varias veces. ¿Fue la primera vez que viviste en otro país cuando fuiste a Londres? ¿Y cómo te resultó esa adaptación cultural, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Porque es bastante diferente a cómo se vive en España, ¿no? Sí, es la primera vez que viví en un país diferente. Lo que sí que había vivido es en un pueblo de Cataluña de la costa, pero era de aquí al lado, 100 kilómetros, pero en un país diferente como Londres en este caso. A ver, tengo que decir que siempre he tenido una atracción por la cultura británica. O sea, me viene también de pequeña, siempre. Quizás porque pienso, la música, mi padre le encanta mucha música muy diversa, pero mucha viene de Reino Unido, mucha de la que escuchábamos. Bueno, para poner un ejemplo, David Bowie y los Beatles, para poner ejemplos, ¿no? Bueno, pues no sé, la música británica en concreto, inglesa pero británica, siempre me ha gustado mucho y he tenido una atracción por el Reino Unido. Entonces es como que no ha sido tan choque cultural, porque ya lo conozco mucho de películas, además de hace ya años con mi pareja, ¿no? De Londres, y antes de él también he conocido mucha gente de ingleses, de escoceses, o sea que hace muchos años, como 20 ya, que conozco gente de allí, ¿no? Entonces, bueno, pero otra cosa es, por supuesto, ir a vivir allí, ¿no? Además, cuando fuimos a vivir allí, nuestro hijo tenía 2 años y medio. Entonces, nos íbamos además por un tiempo limitado, que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es que nos íbamos, no. En principio nos íbamos y volvíamos a Barcelona después de hacer, mi marido, hacer unos estudios. Él es profesor cuando estábamos aquí, profesor de inglés como lengua extranjera en academias, y él lo que quería es ser profesor de secundaria, o sea, tener el título para poder trabajar en cualquier escuela internacional en secundaria. Y es lo que consiguió. Fuimos allí, estudió, trabajó en institutos de Londres y ya volvimos, ¿no? Pero volvimos al cabo de 3 años. Entonces el tiempo sabíamos que era limitado, o sea que yo estaba como relajada, estaba disfrutando del momento, pero sabiendo que volvía. Más, como era temporal, no queríamos llevar a nuestro hijo a ningún colegio, entonces hicimos lo que se llama homeschooling o unschooling, que era no llevar al niño al colegio, pero conocimos a muchas familias, bueno, yo en concreto, era yo quien iba con el niño, claro, mi marido estaba trabajando. Entonces conocí a muchas familias de Londres, pero también muchas personas de fuera de Londres, parejas precisamente pues multiculturales, mixtas, multilingües. Y bueno, es donde conocí muchas familias hispanohablantes también, y también catalanas en Londres. Y bueno, como era temporal, disfruté. Además, tengo la suerte de que vivíamos al lado de un parque súper bonito, hacíamos mucha vida de exterior, no estaba en Londres, ajetreo, teniendo que coger, por ejemplo, el metro para ir a... No, esta no era mi vida, esta vida no me hubiera gustado. Mi vida era disfrutar de nuestro hijo pequeño, 2 años y medio, 3, al máximo de su aprendizaje, de su crecimiento, conocer otras familias que estaban en una situación similar, diferente, pero, o sea, que fue una riqueza muy grande. Muy diferente hubiera sido que yo hubiera ido a trabajar a ciertos lugares cada día, media hora, 1 hora de trayectos. Entonces, claro. Sí, claro. sí, entonces fue buenísimo. Cuando estabas hablando de la exposición a la cultura inglesa, me hiciste acordar que yo siempre tuve una afinidad con la cultura griega, siempre, desde pequeña. Me acuerdo haber estado estudiando en la escuela la historia y cuando en la clase de estudios sociales o de geografía o de historia, y siempre tuve esa. Y mira, terminé, uno de los primeros países que visité como adolescente fue Grecia. Y terminé casándome con un griego americano. Sí, sí. Las cosas que pasan en la vida, ¿no? El destino. Sí. Siempre tuviste afán por la logopedia infantil y la lingüística. ¿De dónde sale ese interés?
Sí, bueno, como decía antes, siempre he tenido una pasión por las lenguas, o sea, es una cosa que me ha gustado muchísimo. He estado muy abierta a, pues, a entender lenguas que, aunque, por ejemplo, el italiano, ¿no? Aunque no lo haya estudiado, yo me fijo, me gusta entenderlo de pequeña. De pequeña me acuerdo que siempre me había ido muy bien en el colegio, ¿vale? Todo lo que hacía, los estudios. Y entonces me cogían como ayudante de otros niños. Por ejemplo, tengo este recuerdo en segundo de primaria, vino un niño de Venezuela, llegó a Barcelona y me lo sentaron al lado para que le ayudara, para que le ayudara con el catalán, con las cosas de la clase, ¿no? Y entonces, no sé, siempre he tenido como ganas de también ayudar. Es otra cosa, aparte de las lenguas, ayudar, porque claro, la logopedia es, o sea, los especialistas lo que hacemos es ayudar a personas, no hace falta que sean niños, personas que tienen alguna dificultad de comunicación, de lenguaje, de habla, que son diferentes partes de lo que es la comunicación, ¿no? Cada cosa es una cosa distinta. Podemos ayudar, por ejemplo, en problemas de pronunciación, problemas a los niños que desarrollan el lenguaje como más tarde, pero también adultos, por ejemplo, que han tenido un traumatismo o un ictus y se quedan sin habla, sin lenguaje, pues los logopedas también ayudamos a estas personas. Y también cosas de voz, lo que es propiamente la voz. Incluso hay logopedas que se especializan en oratoria, en poder cantar o hacer discursos, ¿no? Para proyectar bien la voz. Hay muchas cosas que se pueden hacer como logopeda y yo creo que me viene de mi pasión por el lenguaje, las lenguas y el querer ayudar, porque yo de pequeña quería ser maestra. Y entonces logopedia es un poco una maestra, pero muy especializada en el lenguaje, ¿no? Más o menos, creo. Sí, 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 no, es muy interesante. Yo soy psicopedagoga y entiendo esto que comentás de cómo los intereses y las disciplinas se conectan, ¿no es cierto?, para poder entender eh, algunos procesos cognitivos. Me gustaría, si querés contar brevemente, sé que sos experta del método natural, ¿querés contarnos un poco cómo funciona brevemente y de qué manera apoya la crianza bilingüe? Sí, el método natural del lenguaje lo estudié cuando trabajaba en un centro de atención precoz, que son centros que aquí en Cataluña existen para ayudar a niños de 0 a 6 años en cualquier tipo de dificultad que presenten. Puede ser, bueno, el equipo está formado por logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, neuropediatras, entonces es muy global. Puede venir un niño que tenga lo que sea. Puede ser una cosa de conducta muy leve, puede ser una cosita de pronunciación muy leve o puede ser cosas graves, pueden ser trastornos graves, pueden ser cosas de nacimiento. Entonces, en este centro de atención precoz que yo trabajaba en Barcelona durante más de 6 años, hacia la mitad de mi trayectoria allí, me especialicé en este método, que lo aprendí de la mano de una profesional aquí en España que se llama María José del Río, que habla de las metodologías naturalistas, ella le llama. Es ella y otra profesional, Marta Gracia, bueno, hay varias que son las pioneras o las expertísimas en este tema en España, ¿no? Porque luego este tema está en todos los Sí, sí. países. Por ejemplo, sigo mucho a unas psiquiatras y psicólogas de Argentina y luego también en Estados Unidos y en Canadá hay unos programas buenísimos. A una chica de México también que hace este tipo de aproximación. ¿En qué se trata? Se trata de que, bueno, cambia totalmente lo que es la logopedia tradicional. La logopedia tradicional yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que es el logopeda en su sesión, viene un niño, le ayudas con pronunciación, con cosas así, con el niño. El método natural es totalmente diferente. El método natural se trata de ver realmente qué está pasando en la comunicación del niño, pero también en relación con sus padres, es decir, su madre, por ejemplo, cómo se comunica con el niño, porque el entorno y el contexto es súper importante de cara al desarrollo del lenguaje de un niño. Entonces, hay contextos realmente más ricos que otros. Dependerá de los estilos comunicativos de su madre, de su padre, de quien tenga alrededor. Incluso si va a una guardería, a una escuelita, depende de la profesora que